La sangre de doña Carmen hirvió de vergüenza cuando el vendedor la humilló frente a todos, gritando que no tenía dinero para pagar el regalo de su nieto. Lo que él no sabía es que acababa de encender la chispa de una revolución por la dignidad que cambiaría al país entero. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol apenas se asomaba entre las montañas cuando doña Carmen despertó aquella mañana. Sus manos arrugadas, testigos de 80 años de trabajo incansable, se movieron con la agilidad que aún conservaban para preparar el café que tanto le gustaba a su nieto Miguel. Hoy era un día especial. Miguel cumplía 20 años y ella había ahorrado durante meses para comprarle un buen regalo. No era mucho, pero representaba el sacrificio y el amor de una abuela que había criado sola a su nieto tras la muerte de su hija. La pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo se llenó con el aroma del café recién hecho. Miguel, alto y de sonrisa fácil como su madre, apareció en la cocina atraído por el olor. «Buenos días, abuelita», dijo, inclinándose para besar la mejilla arrugada de doña Carmen. «¿Por qué madrugó tanto?» «Hoy es tu día, mijo», respondió ella con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el sol. «Y voy a ir al pueblo a comprarte algo bonito». Miguel negó con la cabeza. «No tiene que gastar su dinero en mí, abuelita. Con estar juntos me basta». Doña Carmen hizo un gesto con la mano, desestimando las palabras de su nieto. «Ya está decidido. Además, necesito comprar algunas medicinas». La verdad era que doña Carmen había estado ahorrando cada peso de su modesta pensión para comprarle a Miguel un reloj que había visto en la tienda departamental del centro de la ciudad. Un reloj elegante que su nieto podría usar cuando finalmente consiguiera trabajo en la oficina para la que había aplicado. Ella sabía lo importante que era causar una buena impresión, y aunque Miguel nunca se quejaba, doña Carmen entendía que la ropa remendada y los zapatos gastados no ayudaban mucho en un mundo que juzgaba primero por las apariencias. Después del desayuno, doña Carmen se vistió con su mejor ropa, una falda oscura que le llegaba a los tobillos, una blusa blanca con pequeños bordados que ella misma había hecho años atrás, y su chal gris, desgastado pero limpio. Se recogió su cabello blanco en un moño apretado y guardó el dinero, contado peso por peso, en un pequeño monedero de tela floreada que siempre llevaba consigo. «Regresaré antes del anochecer», prometió a Miguel, quien insistió en acompañarla hasta la parada del autobús. «No te preocupes por mí». El viaje a la ciudad tomó casi 2 horas. Doña Carmen observó por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Los campos verdes dieron paso a casas dispersas, luego a colonias más densas y finalmente a los altos edificios del centro. A pesar de haber hecho este viaje varias veces, siempre se sentía un poco intimidada por el ruido, la velocidad y la indiferencia de la ciudad. Su primera parada fue la farmacia, donde compró las medicinas para su presión arterial. El farmacéutico, un hombre joven con gafas que ya la conocía, la saludó con respeto y hasta le hizo un pequeño descuento. «Cuídese mucho, doña Carmen», le dijo al despedirse. Con las medicinas en su bolsa, doña Carmen se dirigió a la tienda departamental. El edificio de 5 pisos se alzaba imponente, con grandes ventanales que mostraban maniquíes vestidos con ropa que ella nunca podría permitirse. Respiró hondo y entró, inmediatamente golpeada por el aire acondicionado y la música suave que sonaba por los altavoces. Se sentía fuera de lugar entre las luces brillantes y los pisos relucientes, pero se recordó a sí misma por qué estaba allí. Avanzó con determinación hacia la sección de accesorios para caballeros, donde había visto el reloj un mes atrás. Esperaba que aún estuviera disponible. Mientras caminaba, notó las miradas de algunos empleados y clientes, miradas que conocía bien, una mezcla de curiosidad y desdén,
como si se preguntaran qué hacía una mujer como ella en un lugar como ese. Doña Carmen estaba acostumbrada. Durante toda su vida había enfrentado esas miradas, primero como campesina, luego como madre soltera, y ahora como anciana de recursos limitados. Había aprendido a mantener la cabeza alta y a seguir su camino. Llegó al mostrador de relojes y se detuvo, buscando con la mirada. Y ahí estaba, en la misma posición que la última vez, un reloj plateado con esfera azul marino, elegante sin ser ostentoso. Perfecto para Miguel. Un vendedor se acercó a ella. No era el mismo joven amable que la había atendido la vez anterior. Este era un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una expresión que dejaba claro que ya había juzgado a doña Carmen. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con un tono que sugería lo contrario. «Quiero ver ese reloj, por favor», dijo doña Carmen, señalando el que había elegido para Miguel. El vendedor la miró de arriba a abajo, evaluando su ropa gastada y su aspecto humilde. «Ese reloj cuesta 5,000 pesos», dijo, como si eso fuera suficiente para disuadirla. «Lo sé», respondió doña Carmen con calma. «Lo vi el mes pasado. He estado ahorrando para comprarlo». El hombre no hizo ningún movimiento para sacar el reloj. «¿Está segura que quiere ver este reloj? Tenemos otros modelos más accesibles». Doña Carmen sintió una punzada de indignación, pero mantuvo su voz serena. «Quiero ver ese reloj, por favor», repitió. «Es para mi nieto. Cumple 20 años hoy». Con un suspiro apenas disimulado, el vendedor sacó el reloj del exhibidor y lo colocó sobre el mostrador, observando con recelo cómo doña Carmen lo examinaba con sus manos arrugadas. El reloj era incluso más bonito de cerca, con detalles que no había podido apreciar a través del vidrio. «Lo llevaré», dijo finalmente abriendo su monedero floreado. El vendedor levantó las cejas con escepticismo. «Cuesta 5,000 pesos», repitió, como si ella no pudiera entender el valor. «Lo sé», dijo doña Carmen, «tengo el dinero aquí». Comenzó a sacar los billetes que había guardado tan cuidadosamente, colocándolos sobre el mostrador. Billetes gastados, algunos incluso con pequeñas roturas cuidadosamente reparadas con cinta adhesiva. Billetes que representaban meses de pequeños sacrificios, menos azúcar en el café, caminar en lugar de tomar el autobús para distancias cortas, remendar la ropa en lugar de comprar nueva. El vendedor miraba con disgusto apenas disimulado mientras ella contaba el dinero. Cuando doña Carmen terminó de contar, se dio cuenta de que había un problema. Faltaban 200 pesos. «Yo creo que he contado mal», murmuró, volviendo a revisar el monedero. Pero no había error. Faltaban 200 pesos. Tal vez el precio había subido desde la última vez que preguntó, o quizás había calculado mal. El calor subió a sus mejillas, una mezcla de vergüenza y decepción. «Como puede ver, no tiene suficiente dinero», dijo el vendedor con un tono que bordeaba la satisfacción. Comenzó a recoger los billetes para devolverlos. Quizás debería considerar algo más acorde a su presupuesto. Tal vez. Doña Carmen dudó, sus dedos temblorosos sobre los billetes. «Podría apartar el reloj. Regresaré mañana con el resto del dinero». El vendedor soltó una risa corta y despectiva. «No hacemos apartados para este tipo de artículos. Además, ¿cómo sé que realmente volverá?». Las palabras golpearon a doña Carmen como una bofetada. En sus 80 años de vida, nunca había faltado a su palabra. La honestidad era uno de los pocos valores que había podido conservar a pesar de las dificultades. «Siempre cumplo mis promesas», dijo con voz queda pero firme. «Lo siento, señora, pero esas son las reglas», respondió el vendedor, empujando los billetes hacia ella. Su tono dejaba claro que no lo sentía en absoluto. Doña Carmen miró el reloj una última vez. Era perfecto para Miguel.
Podía imaginarlo usándolo en su entrevista de trabajo, sintiéndose seguro y profesional. Ahora tendría que volver a casa con las manos vacías, explicarle a su nieto que había fallado. ¿Hay algún problema? Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Doña Carmen levantó la mirada. Una mujer joven, quizás de unos 30 años, vestida con un traje elegante, se había acercado al mostrador. Por su gafete, parecía ser la gerente de la tienda. La señora quiere comprar un reloj, pero no tiene suficiente dinero, explicó el vendedor con un tono condescendiente. Le estaba sugiriendo que buscara algo más acorde a su presupuesto. La gerente miró a doña Carmen y luego los billetes gastados sobre el mostrador. Sus ojos se suavizaron. ¿Cuánto le falta, señora?, preguntó. 200 pesos, respondió doña Carmen, la vergüenza aún tiñendo sus mejillas. La gerente estuvo a punto de decir algo cuando otra voz resonó, más fuerte y agresiva. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tardan tanto? Un hombre corpulento con traje caro se acercó. Por su actitud y el respeto inmediato que le mostraron tanto el vendedor como la gerente, doña Carmen supo que debía ser alguien importante en la tienda. «Señor Álvarez», dijo el vendedor, enderezándose, «solo estoy atendiendo a esta cliente». El señor Álvarez, quien parecía ser el dueño o director de la tienda, miró a doña Carmen con evidente desdén. «¿Y por qué lleva tanto tiempo? Hay clientes esperando, clientes que sí pueden pagar». La gerente intervino. «La señora está un poco corta de efectivo, pero...» «Entonces no hay nada que discutir», cortó Álvarez. «Esta es una tienda de prestigio, no una casa de caridad. Si no puede pagar, no puede llevarse la mercancía». Doña Carmen sintió cómo la humillación se transformaba en algo más profundo. Indignación. Había trabajado toda su vida con dignidad. Había criado a su hija y ahora a su nieto con valores. Nunca había pedido nada que no pudiera pagar con su esfuerzo. Y ahora este hombre la trataba como si fuera menos que nada. «Váyase a otro lugar donde vendan cosas más adecuadas para usted», continuó Álvarez, haciendo un gesto despectivo hacia su ropa. «Aquí atendemos a cierto tipo de clientela». La tienda, que hasta ese momento había mantenido su murmullo habitual de actividad, pareció quedarse en silencio. Varias personas habían detenido sus compras para observar la escena. Doña Carmen podía sentir las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras incómodas, algunas incluso compasivas. «Solo me faltan 200 pesos», dijo, con una voz que sonó más pequeña de lo que hubiera querido. «Es el cumpleaños de mi nieto». «¿No tienes dinero para pagar?», exclamó Álvarez, elevando la voz, sin importarle que toda la tienda pudiera escucharlo. «No podemos perder el tiempo con gente como tú. Hay personas esperando, personas que sí pueden permitirse comprar aquí». Doña Carmen comenzó a recoger sus billetes con manos temblorosas. Cada movimiento era una lucha contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. No lloraría, no les daría esa satisfacción. «Yo pagaré la diferencia». La voz surgió de entre la pequeña multitud que se había formado. Un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla pero elegante, se acercó al mostrador. Sacó su billetera y colocó 200 pesos junto al dinero de doña Carmen. «Problema resuelto», dijo con calma, pero sus ojos lanzaban dagas al señor Álvarez. «Ahora la señora puede llevarse el reloj que ha elegido para su nieto». Álvarez se puso rojo de ira. «Esto no es asunto suyo». «En realidad lo es», respondió el hombre. «Soy Luis Mendoza, columnista del diario La Verdad, y me parece que esta situación refleja perfectamente el trato que muchos comercios dan a nuestros adultos mayores, especialmente si vienen de zonas rurales». El rostro de Álvarez cambió inmediatamente. El rojo de ira dio paso a un pálido de preocupación.
Señor Mendoza, ha habido un malentendido, comenzó a decir, su tono completamente transformado. Por supuesto que la señora es bienvenida en nuestra tienda. Solo estábamos tratando de seguir el procedimiento estándar. ¿El procedimiento estándar incluye humillar públicamente a una cliente por 200 pesos? Preguntó Mendoza, sacando una pequeña libreta. Interesante política. Me gustaría saber más sobre ella para mi próxima columna. El ambiente en la tienda se tornó tenso. Algunos clientes murmuraban entre sí, otros se habían acercado más para no perderse detalle, y unos pocos incluso habían sacado sus teléfonos, posiblemente grabando la escena. No será necesario, dijo rápidamente Álvarez. Se volvió hacia el vendedor. Completa la venta de inmediato y añade un estuche de regalo, por cuenta de la casa. El vendedor, confundido por el repentino cambio, asintió y comenzó a procesar la compra, ahora con una cortesía exagerada. Doña Carmen observaba todo con una mezcla de alivio y asombro. Miró a Luis Mendoza, quien le dirigió una sonrisa amable. «Gracias», dijo simplemente, «pero no puedo aceptar su dinero. Mi nieto me enseñó que no debo aceptar ayuda de extraños». «No soy un extraño», respondió Mendoza. «Soy un cliente más, que está cansado de ver cómo se trata a las personas por su apariencia o su origen. Además, considérelo un préstamo. Puede devolverlo cuando pueda, sin prisa». Doña Carmen dudó. Su orgullo luchaba contra la realidad. Quería ese reloj para Miguel, y este hombre le estaba ofreciendo una solución digna. «Está bien», accedió finalmente, «pero lo pagaré. Deme su dirección y le enviaré el dinero en cuanto pueda». Mendoza sonrió y sacó una tarjeta de su bolsillo. «Aquí tiene mi información, pero insisto, no hay prisa». El vendedor regresó con el reloj, ahora elegantemente envuelto en un estuche de regalo con el logo de la tienda. Lo entregó a doña Carmen con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Muchas gracias por su compra», dijo, como si los últimos 10 minutos no hubieran ocurrido. «Esperamos verla pronto nuevamente». Doña Carmen tomó el paquete con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. En cierto modo lo era. Representaba no solo su amor por Miguel, sino también su dignidad recuperada gracias a la intervención de un desconocido. Álvarez, visiblemente incómodo, intentó arreglar la situación. «Señora, lamento el malentendido. Permítame ofrecerle un cupón de descuento para su próxima visita». Doña Carmen lo miró directamente a los ojos, algo que pocas veces hacía con personas en posiciones de autoridad. Pero hoy había visto la verdadera cara detrás del poder y ya no sentía la intimidación de antes. «No será necesario», respondió con calma. «No creo que vuelva a su tienda». Doña Carmen salió de la tienda con la cabeza alta, sosteniendo el pequeño paquete contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. A su lado caminaba Luis Mendoza, quien se había ofrecido a acompañarla a la parada del autobús. El sol de la tarde caía sobre la ciudad, bañando los edificios con una luz dorada que contrastaba con la frialdad que había sentido dentro de la tienda departamental. «¿Está bien, doña Carmen?», preguntó Luis, notando el silencio de la anciana. «Sí, hijo», respondió ella, aunque sus ojos revelaban una mezcla de emociones que iban desde la indignación hasta la gratitud. «No es la primera vez que me tratan así. Cuando eres vieja y pobre, la gente cree que puede pisotearte sin consecuencias». Luis asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. Como periodista, había documentado muchas injusticias similares, pero rara vez había intervenido personalmente como lo hizo hoy. ¿Puedo preguntarle por su nieto, el que cumple años hoy? El rostro de doña Carmen se iluminó al instante. Las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaron por la sonrisa genuina que apareció en sus labios. «Miguel, mi único nieto.
Acaba de cumplir 20 años. Es un buen muchacho, estudioso y trabajador. Terminó la preparatoria con las mejores calificaciones y ahora busca trabajo para poder pagarse la universidad. Debe estar muy orgullosa de él, comentó Luis. Más de lo que puedo expresar, respondió ella. Lo crié yo sola después de que mi hija, su madre, falleciera cuando él tenía apenas 5 años. No ha sido fácil, pero ese muchacho nunca me ha dado un disgusto. Todo lo contrario. Se detuvieron en la parada del autobús. Luis observó cómo doña Carmen acariciaba suavemente el paquete con el reloj, como asegurándose de que realmente estaba allí, que no había sido un sueño. Doña Carmen, me gustaría escribir sobre lo que pasó hoy en la tienda, dijo Luis finalmente. No mencionaré su nombre si no lo desea, pero creo que es importante que la gente sepa cómo se trata a los adultos mayores en lugares como ese. La anciana lo miró con sus ojos claros, evaluándolo. ¿Cree que servirá de algo?, preguntó. Las cosas son como son. Los ricos desprecian a los pobres. Los jóvenes no respetan a los viejos. Ha sido así siempre. No siempre tiene que ser así, respondió Luis con convicción. A veces, contar estas historias puede hacer que la gente reflexione, que las empresas cambien sus políticas, que las autoridades tomen cartas en el asunto. Doña Carmen guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Está bien, dijo al fin. Puede escribir sobre esto, y puede usar mi nombre. Nunca he tenido miedo de decir la verdad, pero con una condición. ¿Cuál? Que no me haga parecer una víctima, porque no lo soy. He vivido 80 años con dignidad, y pienso seguir haciéndolo hasta el último día. Luis sonrió admirado por la fortaleza de esta mujer que, a pesar de las dificultades, se mantenía firme en su dignidad. Tiene mi palabra, prometió. El autobús llegó en ese momento. Doña Carmen se despidió con un gesto agradecido y subió los escalones con cuidado. Desde la ventana hizo un pequeño gesto de despedida a Luis, quien se quedó en la parada hasta que el vehículo se perdió de vista entre el tráfico de la ciudad. Durante el trayecto de regreso, doña Carmen tuvo tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. La humillación que había sentido cuando el vendedor y luego el dueño de la tienda la habían tratado con desprecio seguía doliendo, pero ya no de la misma manera. Ahora era un dolor mezclado con indignación y, curiosamente, con cierta satisfacción, porque a pesar de todo, había conseguido lo que quería, el regalo perfecto para Miguel. Pensó en Luis Mendoza, en su inesperada intervención. ¿Qué lo había motivado a ayudarla? ¿Simple bondad? ¿Un sentido de justicia? ¿O quizás la oportunidad de una buena historia para su columna? Fuera lo que fuese, estaba agradecida, no solo por los 200 pesos, que juraba devolverle tan pronto como pudiera, sino por haberle recordado que aún quedaban personas decentes en el mundo. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, dejando atrás la ciudad y adentrándose en el paisaje rural, doña Carmen observó cómo cambiaba el entorno. Los edificios altos daban paso a casas dispersas, luego a campos cultivados y finalmente a la zona montañosa donde se encontraba su pequeño pueblo. Era como si estuviera viajando no solo a través del espacio, sino también del tiempo, alejándose de la modernidad fría y calculadora para volver a un lugar donde las relaciones humanas aún tenían valor. Cuando llegó a su parada, el sol comenzaba a ponerse. Caminó los últimos 500 metros hasta su casa, saludando a los vecinos que encontraba en el camino. Algunos notaron el paquete que llevaba y sonrieron, conociendo la devoción que sentía por su nieto. ¿Le compraste algo bonito a Miguel?, preguntó doña Josefina, su vecina de toda la vida, desde el porche de su casa. Un reloj, respondió doña Carmen con orgullo, para que lo use cuando vaya a sus entrevistas de trabajo.
Eres una buena abuela, dijo Josefina. Ese muchacho tiene suerte de tenerte. Yo soy la afortunada, contestó doña Carmen, y continuó su camino. Al llegar a su casa, encontró a Miguel en el pequeño huerto trasero, recogiendo algunos vegetales para la cena. Al verla, dejó la canasta en el suelo y corrió a ayudarla. «Abuelita, ya me estaba preocupando», dijo, tomando la bolsa con las medicinas. «¿Cómo le fue en la ciudad?» Doña Carmen sonrió misteriosamente. «Bien, mijo. Ven, entremos. Tengo algo para ti». Una vez dentro de la modesta casa, doña Carmen le pidió a Miguel que se sentara en la pequeña sala. Sacó el paquete envuelto elegantemente y se lo entregó. «Feliz cumpleaños, mi niño grande», dijo, con los ojos brillantes de emoción. Miguel tomó el paquete con reverencia, sorprendido por la elegancia del envoltorio. «Abuelita, no debió...» «Ábrelo ya», lo interrumpió ella, ansiosa por ver su reacción. Con cuidado, Miguel desató el lazo y desenvolvió el paquete. Cuando abrió la caja y vio el reloj, sus ojos se abrieron de asombro. «Abuelita», exclamó, levantando el reloj para admirarlo. «Es precioso, pero debe haber costado una fortuna». «No te preocupes por eso», respondió ella, restando importancia con un gesto. «Lo importante es que te guste». «Me encanta», dijo Miguel poniéndoselo de inmediato. El reloj lucía perfecto en su muñeca, exactamente como doña Carmen había imaginado. «Es el mejor regalo que me han dado jamás». Se levantó para abrazar a su abuela, casi levantándola del suelo en su entusiasmo. Doña Carmen rió, feliz de ver la alegría en el rostro de su nieto. «Con este reloj seguro que causarás buena impresión en tus entrevistas», dijo ella, acariciando su mejilla. «Gracias, abuelita», respondió Miguel emocionado. «Le prometo que valdrá la pena. Conseguiré ese trabajo y podré ayudarla más en casa». Doña Carmen asintió conmovida. Decidió no contarle sobre el incidente en la tienda, al menos no esa noche. No quería empañar su felicidad con historias de discriminación y humillación. Habría tiempo para eso después. Esa noche, mientras Miguel dormía, doña Carmen sacó la tarjeta de Luis Mendoza y la miró a la luz de la lámpara. «Periodista de investigación», decía bajo su nombre. Se preguntó qué tipo de historia escribiría sobre lo ocurrido en la tienda y si realmente tendría algún impacto. Lo que no podía imaginar era que, mientras ella contemplaba la tarjeta, Luis ya estaba escribiendo su artículo y que las consecuencias serían mucho mayores de lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado. El artículo de Luis Mendoza apareció en el periódico La Verdad 2 días después, ocupando toda la portada del suplemento dominical. El titular, en grandes letras negras, decía: «La dignidad no tiene precio. El maltrato a nuestros adultos mayores en tiendas de lujo». Debajo, una ilustración mostraba a una mujer mayor frente a un mostrador elegante, siendo observada con desdén por un vendedor altivo. Luis había mantenido su promesa. No había retratado a doña Carmen como una víctima indefensa, sino como una mujer de principios y dignidad que había sido tratada injustamente. Había descrito con detalle la escena en la tienda, incluyendo las palabras exactas del señor Álvarez: «No tienes dinero para pagar. No podemos perder el tiempo con gente como tú». También había añadido contexto, investigando y documentando casos similares de discriminación hacia adultos mayores y personas de origen rural en establecimientos de lujo. Lo que nadie esperaba, ni siquiera Luis, era la rapidez con la que el artículo se propagaría. En la era digital, la historia fue compartida miles de veces en redes sociales, generando una ola de indignación. Para el lunes por la mañana, varios noticieros nacionales habían recogido la historia, y las cámaras apuntaban hacia la tienda departamental y sus responsables. El señor Álvarez, que había estado tan orgulloso y seguro de sí mismo al humillar a doña Carmen,
Ahora se enfrentaba a la peor crisis de relaciones públicas en la historia de su empresa. Las ventas habían caído drásticamente, había manifestaciones frente a la tienda, y las acciones de la empresa matriz habían perdido valor en la bolsa. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, la noticia llegó como un eco distante que fue cobrando fuerza. El periódico no llegaba habitualmente a la comunidad, pero algunos vecinos que viajaban a la ciudad lo trajeron consigo. Pronto, la historia de doña Carmen estaba en boca de todos. Miguel fue uno de los últimos en enterarse. Estaba en la tienda de don Jacinto comprando semillas para el huerto cuando escuchó a dos mujeres mayores comentando: «¿Ya viste lo que le pasó a Carmen? Está en todos los periódicos», decía una. «Qué vergüenza tratar así a una señora de su edad, pero me alegra que ese periodista la defendiera», respondía la otra. «¿De qué hablan?», preguntó Miguel, intrigado. «¿Qué le pasó a mi abuela?». Las mujeres se miraron, sorprendidas de que el nieto no supiera nada. Con cierta vacilación, le contaron lo que habían leído en el periódico. A medida que escuchaba, el rostro de Miguel pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a la indignación. «¿Me están diciendo que mi abuela fue humillada públicamente en esa tienda y no me dijo nada?», preguntó, apretando los puños. «Parece que no quería preocuparte, hijo», respondió una de las mujeres. «Ya sabes cómo es tu abuela, siempre protegiendo a los demás». Miguel dejó las semillas sobre el mostrador y salió apresuradamente de la tienda. Caminó a paso rápido hacia su casa, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que su abuela hubiera pasado por semejante humillación solo para comprarle un reloj? ¿Y por qué no le había dicho nada? Al llegar a casa, encontró a doña Carmen en la cocina, preparando la comida. Llevaba puesto su delantal desgastado y tarareaba una canción antigua mientras picaba verduras. Parecía tan tranquila, tan normal, que por un momento Miguel dudó de lo que le habían contado. «Abuelita», dijo, sin saber cómo abordar el tema. Doña Carmen se giró sonriendo al verlo. «Mijo, llegaste temprano. La comida aún no está lista». «Abuelita», repitió Miguel, acercándose. «Me acabo de enterar de lo que pasó en la tienda cuando me compraste el reloj». La sonrisa de doña Carmen se desvaneció ligeramente, pero rápidamente la recuperó. «Ah, eso no es nada, mijo. Ya pasó». «¿Cómo que no es nada?», exclamó Miguel, incapaz de contener su enfado. «Te humillaron, te trataron como si no valieras nada. ¿Y todo por comprarme este reloj?». Se miró la muñeca, donde llevaba con orgullo el reloj que ahora sabía había costado mucho más que dinero. Había costado la dignidad de su abuela, aunque fuera momentáneamente. «Miguel», dijo doña Carmen con voz serena, dejando el cuchillo sobre la tabla de cortar, «siéntate». La autoridad en su voz hizo que Miguel obedeciera automáticamente, sentándose a la mesa de la cocina. Doña Carmen se quitó el delantal, lo colgó en su lugar habitual y se sentó frente a su nieto. «Quería darte algo especial por tu cumpleaños», comenzó. «Algo que te hiciera sentir orgulloso, que te ayudara en tus entrevistas de trabajo. Y sí, me trataron mal en esa tienda, pero eso no es nuevo para mí, mijo. Los pobres, los viejos, los campesinos, siempre somos invisibles para cierta gente». «Pero abuelita, déjame terminar», lo interrumpió ella con suavidad. «Lo que me pasó no es importante. Lo importante es que pude darte ese regalo y que ahora, gracias a ese periodista, tal vez algo cambie. Tal vez la próxima abuela que entre a esa tienda sea tratada con respeto». Miguel miró a su abuela con una mezcla de admiración y tristeza. Siempre había sabido que era fuerte, pero ahora veía una dimensión de esa fortaleza que no había apreciado antes. «No quiero que vuelvas a pasar por algo así», dijo finalmente. «No vale la pena».
Claro que vale la pena, respondió ella tomando sus manos. Todo lo que hago por ti vale la pena. Además, añadió con una sonrisa pícara, parece que mi pequeña aventura ha causado bastante revuelo. Como para confirmar sus palabras, en ese momento llamaron a la puerta. Miguel fue a abrir y se encontró con Luis Mendoza, acompañado por un equipo de televisión. «Buenos días», saludó Luis. «Espero no molestar. Estamos haciendo un seguimiento a la historia y me gustaría hablar con doña Carmen, si ella está de acuerdo». Miguel miró a su abuela, quien se había acercado a la puerta. «Es tu decisión, abuelita», dijo. Doña Carmen evaluó la situación. Nunca había sido una persona que buscara la atención, y la idea de aparecer en televisión la ponía nerviosa. Pero luego pensó en todas las otras abuelas y abuelos que, como ella, habían sido tratados con desprecio solo por su edad o su condición económica. «Está bien», dijo finalmente, «pero aquí afuera, en el porche. No quiero cámaras dentro de mi casa». Mientras el equipo técnico preparaba el equipo en el pequeño porche, Luis explicó a doña Carmen y a Miguel el impacto que había tenido su artículo. «La tienda ha emitido una disculpa pública, pero suena bastante vacía», dijo. «El señor Álvarez sigue como director, aunque hay rumores de que la junta directiva está considerando su destitución. Lo más interesante es que varias organizaciones de defensa de los derechos de los adultos mayores se han unido para presentar una demanda colectiva contra la cadena de tiendas por prácticas discriminatorias». «Nunca pensé que causaría tanto alboroto», comentó doña Carmen, genuinamente sorprendida. «Es que tocó un nervio sensible», explicó Luis. «Mucha gente se identificó con usted o recordó situaciones similares que han vivido sus padres o abuelos. Su historia puso en evidencia un problema que ha estado ahí siempre, pero que nadie quería ver». La entrevista fue breve pero impactante. Con su habitual sencillez y dignidad, doña Carmen relató lo sucedido en la tienda. No exageró, no dramatizó, simplemente contó la verdad. Y quizás fue precisamente esa honestidad, esa ausencia de victimismo, lo que hizo que sus palabras resonaran con tanta fuerza. Al final de la entrevista, el reportero le preguntó: «¿Qué mensaje le gustaría dar a las personas que, como usted, han sido discriminadas por su edad o su condición económica?» Doña Carmen pensó por un momento, mirando hacia las montañas que rodeaban su pequeño pueblo. Luego, con una sonrisa serena, respondió: «Que recuerden que la dignidad no se compra ni se vende. No importa cuánto dinero tengas en el bolsillo o cómo vistas. Lo que importa es cómo tratas a los demás y cómo te mantienes fiel a ti mismo». Cuando el equipo de televisión se marchó, Miguel abrazó a su abuela con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, abuelita», le dijo. «Muy orgulloso». Doña Carmen sonrió, acariciando el rostro de su nieto. «Y yo de ti, mijo. Ahora vamos a terminar de preparar la comida. Toda esta fama me ha dado hambre». La entrevista de doña Carmen se transmitió en el noticiero estelar esa misma noche. Su imagen, con el fondo de las montañas y su pequeña casa de adobe, contrastaba dramáticamente con los lujosos interiores de la tienda departamental que habían mostrado minutos antes. Pero lo que realmente captó la atención de los espectadores fueron sus palabras finales sobre la dignidad que no se compra ni se vende. Para el miércoles, la frase «La dignidad no tiene precio» se había convertido en un lema que circulaba por todo el país. Aparecía en carteles de manifestaciones, en publicaciones de redes sociales y hasta en camisetas que algunos emprendedores rápidos habían impreso con el rostro de doña Carmen. Sin proponérselo, la humilde campesina se había convertido en un símbolo de resistencia contra la discriminación que sufrían los adultos mayores y las personas de origen rural. En la ciudad, la presión sobre la tienda departamental y el señor Álvarez
aumentaba día a día. La disculpa pública que habían emitido, claramente redactada por algún equipo de relaciones públicas, no había logrado calmar los ánimos. La gente exigía acciones concretas, no solo palabras. La junta directiva de la cadena de tiendas convocó una reunión de emergencia. Las acciones seguían cayendo, las ventas habían disminuido drásticamente y las redes sociales bullían con llamados a boicotear todos sus establecimientos. Algo debía hacerse, y rápido. Mientras tanto, en el pueblo, la vida de doña Carmen había cambiado de maneras inesperadas. Cada día llegaban periodistas, activistas y curiosos queriendo conocer a la abuela símbolo, como algunos la habían apodado. La pequeña casa nunca había recibido tantas visitas. «No entiendo tanto alboroto», decía doña Carmen a su vecina Josefina, mientras ambas tomaban mate en el porche, observando cómo un grupo de estudiantes universitarios instalaba una pequeña biblioteca comunitaria en la plaza del pueblo. «Solo dije la verdad». «A veces la verdad es justo lo que la gente necesita escuchar», respondió Josefina. «Además, mira todo lo bueno que está trayendo a nuestro pueblo». Era cierto. La repentina atención mediática había puesto al pequeño pueblo en el mapa. Además de la biblioteca, varios proyectos comunitarios habían surgido en los últimos días. Un grupo de médicos voluntarios había establecido una clínica temporal para atender a los habitantes que, como doña Carmen, debían viajar horas para recibir atención médica. Una empresa de telecomunicaciones estaba instalando antenas para mejorar la señal de Internet, y había rumores de que el gobierno estatal finalmente pavimentaría el camino que conectaba al pueblo con la carretera principal. Para Miguel, la situación también había traído cambios significativos. Una mañana, mientras ayudaba en la nueva biblioteca, recibió una llamada inesperada. «¿Miguel Ramírez?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondió, intrigado por cómo habían conseguido su número. «Mi nombre es Laura Vega, de la Fundación Futuro. Hemos seguido la historia de su abuela y nos gustaría hablar con usted sobre una posible beca universitaria». Miguel casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. La Fundación Futuro era conocida por sus programas de becas para jóvenes de comunidades rurales, pero la competencia era feroz y las plazas limitadas. «¿Conmigo?», preguntó todavía incrédulo. «Así es. Nos interesa conocer más sobre sus planes de estudio y cómo podríamos apoyarlo. Además, estamos desarrollando un programa especial inspirado en la historia de su abuela para adultos mayores que deseen completar su educación». Cuando Miguel le contó a doña Carmen sobre la llamada, la anciana se emocionó tanto que tuvo que sentarse. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas arrugadas. «¿Ves, abuelita? Todo lo que pasó valió la pena», dijo Miguel, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. «No lloro por eso, mi hijo», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lloro porque tu madre estaría tan orgullosa de ti. Siempre supo que llegarías lejos». Ese mismo día, a cientos de kilómetros de distancia, en la sede de la cadena de tiendas departamentales, el señor Álvarez enfrentaba el momento más difícil de su carrera. «La Junta ha tomado una decisión», anunció el presidente, mirándolo con severidad. «Consideramos que su comportamiento ha dañado irreparablemente la imagen de nuestra empresa. Por lo tanto, se solicita su renuncia inmediata». Álvarez, que había entrado a la sala con la arrogancia de siempre, ahora parecía haber encogido en su asiento. «Pero ha sido un malentendido. Esa mujer, ella exageró todo». «Hay grabaciones de seguridad, señor Álvarez», lo interrumpió otro miembro de la Junta. «Hemos revisado los videos. Lo que hizo es inexcusable, especialmente en estos tiempos donde la responsabilidad social es fundamental para cualquier empresa». «Además»,
añadió la única mujer en la junta. Hemos recibido docenas de testimonios de otros clientes y ex empleados que han sufrido tratos similares de su parte. Esto no fue un incidente aislado, sino un patrón de comportamiento. Álvarez salió de la sala de juntas con la cabeza baja, sosteniendo una caja con sus pertenencias. En cuestión de minutos, había pasado de ser el poderoso director de una prestigiosa tienda a ser solo un hombre desempleado, cuyo nombre ahora era sinónimo de discriminación y maltrato. La cadena de tiendas no se limitó a despedir a Álvarez. En un intento por recuperar su imagen pública, anunció una serie de medidas. Un programa de capacitación obligatorio en diversidad e inclusión para todos sus empleados, descuentos especiales para adultos mayores y una donación significativa a organizaciones que trabajaban con comunidades rurales. También enviaron una carta personal a doña Carmen, firmada por el nuevo director, ofreciéndole una disculpa formal y una invitación a visitar cualquiera de sus tiendas como invitada de honor, con un vale de compra por una suma considerable. Cuando la carta llegó, doña Carmen la leyó en voz alta a Miguel, quien escuchaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Qué piensas hacer, abuelita?», preguntó cuando ella terminó de leer. «No lo sé», admitió, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en el bolsillo de su delantal. «No me interesa su dinero, eso seguro, pero tal vez qué. Tal vez debería ir, no por mí, sino para asegurarme de que realmente han cambiado la forma en que tratan a la gente como nosotros». Miguel sonrió, reconociendo en esas palabras la esencia de su abuela, siempre pensando en los demás, siempre dispuesta a dar una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, Luis Mendoza apareció nuevamente en la puerta de la casa, esta vez sin cámaras ni equipo de televisión. Venía solo, con un pequeño paquete bajo el brazo. «Buenos días, doña Carmen», saludó cuando ella abrió la puerta. «Espero no molestar tan temprano». «Para nada, hijo. Pase, acabo de hacer café». En la cocina, Luis le entregó el paquete. «Es para usted. Un pequeño agradecimiento por permitirme contar su historia». Doña Carmen abrió el paquete con cuidado. Dentro encontró un libro, titulado Historias de Dignidad, Voces de Nuestros Adultos Mayores. «Es mi nuevo libro», explicó Luis con cierta timidez. «Inspirado por usted, comencé a recopilar historias similares de adultos mayores de todo el país. La suya abre el libro». Doña Carmen pasó las páginas con reverencia. Nunca había imaginado que su nombre aparecería impreso en un libro. Se detuvo en la dedicatoria. «A doña Carmen Ramírez, quien me enseñó que la dignidad no tiene precio». Es un honor», dijo finalmente, sin encontrar palabras más adecuadas para expresar lo que sentía. «El honor es mío», respondió Luis. «Su historia ha tocado muchos corazones, doña Carmen. Ha iniciado un movimiento que está cambiando la forma en que nuestra sociedad trata a los adultos mayores». Después de que Luis se marchara, doña Carmen se sentó en el porche con el libro en su regazo. Observó a lo lejos cómo el pueblo bullía con una actividad inusual: voluntarios pintando la escuela, técnicos instalando equipos, vecinos colaborando en proyectos comunitarios. Todo había cambiado en tan poco tiempo. «¿Quién lo hubiera imaginado?», murmuró para sí misma. «Todo por 200 pesos que me faltaban para un reloj». 3 semanas después del incidente en la tienda, doña Carmen finalmente tomó una decisión. Iría a la ciudad para aceptar la invitación de la cadena departamental, pero con sus propias condiciones. No quería ir sola, así que pidió a Luis Mendoza que la acompañara, junto con Miguel y 3 ancianas del pueblo que, como ella, habían sufrido discriminación en establecimientos similares. «No quiero que esto sea solo sobre mí», le explicó a Luis por teléfono. «Quiero que sea sobre todos nosotros, los que normalmente no tienen voz».
Luis no solo aceptó acompañarla, sino que propuso documentar la visita para un reportaje especial. «Si le parece bien, doña Carmen», añadió, consciente de que la atención mediática podía resultar abrumadora. «Está bien», respondió ella después de pensarlo un momento, «pero nada exagerado. No quiero circo, solo que se cuente la verdad». La mañana de la visita, el pequeño grupo partió temprano hacia la ciudad. Doña Josefina, doña Marta y doña Consuelo, las tres ancianas que acompañaban a Carmen, estaban nerviosas, pero decididas. Cada una llevaba su mejor ropa, modesta pero inmaculadamente limpia, y en sus rostros se leía una mezcla de determinación y dignidad. «Nunca pensé que volvería a pisar esa tienda», comentó doña Marta durante el viaje. «La última vez que fui, hace unos 5 años, un guardia me siguió por todos lados como si fuera a robar algo. A mí me pidieron que me fuera porque estaba molestando a los clientes», añadió doña Consuelo. «Solo había preguntado dónde estaban los baños». Miguel escuchaba estas historias con creciente indignación. Nunca había sido plenamente consciente de la discriminación sistemática que sufrían los adultos mayores, especialmente aquellos de origen rural o condición humilde. Al llegar a la tienda, se sorprendieron al encontrar un grupo considerable de personas esperándolos en la entrada. No solo estaba el nuevo director y varios empleados, sino también un grupo de activistas por los derechos de los adultos mayores, periodistas y curiosos que se habían enterado de la visita por las redes sociales. «No esperaba tanto alboroto», murmuró doña Carmen a Luis, visiblemente incómoda ante tantas miradas. «Puede irse si lo desea», respondió él en voz baja. «Nadie la obligaría». Doña Carmen miró a sus amigas, quienes parecían igualmente intimidadas, y luego a su nieto, cuyos ojos reflejaban orgullo y apoyo. Tomó una respiración profunda. «No», dijo finalmente. «Hemos venido por una razón. Vamos a seguir adelante». El nuevo director, un hombre de unos 50 años llamado Ricardo Fuentes, se adelantó para recibirlos. A diferencia de Álvarez, su predecesor, su actitud parecía genuinamente respetuosa. «Doña Carmen, es un honor tenerla aquí», dijo extendiendo su mano, «y a sus acompañantes también. Bienvenidos a nuestra tienda». Doña Carmen estrechó su mano con firmeza. «Gracias por la invitación, señor Fuentes. Estas son mis amigas Josefina, Marta y Consuelo, y mi nieto Miguel ya lo conoce». Fuentes saludó a cada uno con el mismo respeto y luego los invitó a entrar. «Hemos preparado algo especial para ustedes». Al ingresar a la tienda, doña Carmen notó inmediatamente los cambios. Había carteles en las paredes que anunciaban la nueva política de inclusión y respeto, y los empleados parecían haber sido instruidos para saludar amablemente a todos los clientes, sin importar su apariencia. En la entrada principal un gran letrero rezaba: «La dignidad no tiene precio», utilizando la misma frase que ella había pronunciado en su entrevista. Fuentes los guió hasta un área especialmente acondicionada en el centro de la tienda. Allí, varias sillas cómodas rodeaban una mesa con refrescos y bocadillos. Pero lo que más llamó la atención de doña Carmen fue el mural en la pared, una representación artística de diversos adultos mayores, de diferentes orígenes étnicos y sociales, todos con expresiones de dignidad y sabiduría. «Este es nuestro nuevo espacio de respeto», explicó Fuentes. «Un lugar donde cualquier cliente puede descansar, especialmente nuestros adultos mayores. También servirá como punto de información para programas especiales y beneficios». Doña Carmen observó el espacio con atención. Era un gesto bonito, ciertamente, pero ¿representaba un cambio real o solo era una estrategia de imagen pública? «Señor Fuentes», dijo después de un momento, «todo esto es muy bonito, pero quiero saber qué ha cambiado realmente en su tienda.
¿Cómo puedo estar segura de que otra abuela que venga aquí no será tratada como yo lo fui? La pregunta directa pareció tomar por sorpresa a Fuentes, pero se recuperó rápidamente. Es una pregunta justa, doña Carmen. Hemos implementado varios cambios concretos. Primero, todo nuestro personal ha recibido capacitación obligatoria sobre trato digno e inclusivo. Segundo, hemos establecido un sistema de evaluación del servicio enfocado especialmente en el trato a adultos mayores y personas de comunidades rurales. Tercero, hemos contratado a un defensor del cliente, una persona independiente que puede recibir quejas y garantizar que se tomen acciones. Hizo una pausa y luego añadió: pero más importante que todo eso, creo que su historia nos ha hecho reflexionar profundamente sobre los valores de nuestra empresa. El respeto no puede ser solo una política escrita en un manual, debe ser parte de nuestra cultura diaria. Doña Carmen asintió lentamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego miró a sus amigas. ¿Qué piensan ustedes? Doña Josefina, la más extrovertida del grupo, respondió primero. Yo creo que las palabras son bonitas, pero tendremos que ver acciones. El tiempo dirá si realmente han cambiado. Estoy de acuerdo, añadió doña Marta, aunque debo admitir que nunca esperé ver el día en que nos recibieran con tanta amabilidad en un lugar como este. Luis, que había estado observando y tomando notas, intervino. Señor Fuentes, ¿estaría dispuesto a permitir visita sorpresa de inspectores independientes para verificar que estos cambios se mantienen a largo plazo? Fuentes pareció momentáneamente incómodo, pero asintió. Por supuesto. De hecho, ya hemos acordado con la Asociación Nacional de Adultos Mayores un programa de monitoreo continuo. Pueden venir cuando quieran, sin previo aviso. Mientras la conversación continuaba, Miguel notó algo interesante. Varios clientes regulares de la tienda se habían acercado discretamente para observar. Algunos miraban con curiosidad, otros con respeto, y unos pocos con lo que parecía incomodidad o incluso desdén. La sociedad, al igual que la tienda, estaba en proceso de cambio, pero no todos avanzaban al mismo ritmo. Después de la reunión formal, Fuentes les entregó a cada uno de los visitantes un vale de compra y los invitó a recorrer la tienda libremente. Cualquier cosa que necesiten, nuestro personal estará encantado de ayudarles, aseguró. Para sorpresa de todos, doña Carmen se dirigió directamente a la sección de relojes, al mismo mostrador donde había ocurrido el incidente original. El vendedor que la atendió ahora era diferente, una joven de sonrisa amable que no mostró ni un atisbo de discriminación. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?, preguntó la vendedora. Solo estoy mirando, respondió doña Carmen, recorriendo con la mirada los relojes exhibidos. Se detuvo en uno similar al que había comprado para Miguel. Este es como el que le regalé a mi nieto. Es un modelo excelente, comentó la vendedora. ¿Le gustaría verlo más de cerca? Sin esperar respuesta, sacó el reloj del exhibidor y se lo mostró con respeto, explicando sus características como lo haría con cualquier cliente potencial. No había condescendencia en su trato, solo profesionalismo y cortesía. Miguel, que había seguido a su abuela, observaba la escena con una mezcla de orgullo y cierta melancolía. ¿Ves, abuelita? Las cosas están cambiando. Eso parece, mijo, respondió ella, devolviendo el reloj a la vendedora con un agradecimiento cortés. Aunque el cambio verdadero lleva tiempo y esfuerzo constante. Mientras recorrían otras secciones de la tienda, doña Carmen notó algo que la hizo sonreír. En varios departamentos había empleados mayores atendiendo a los clientes, algo que no recordaba haber visto en su visita anterior. Al finalizar el recorrido, cuando el grupo se disponía a marcharse, una mujer elegante de unos 70 años se acercó a doña Carmen. Por su aspecto y vestuario,
Claramente pertenecía a una clase social privilegiada. «Disculpe», dijo la mujer. «¿Es usted doña Carmen, la señora de la entrevista?» «Sí, soy yo», respondió Carmen con cierta cautela. «Quería agradecerle», continuó la mujer, con emoción en su voz. «Su historia me hizo reflexionar sobre cómo he tratado a personas como usted toda mi vida. He sido indiferente, en el mejor de los casos. Su dignidad me ha enseñado una lección que necesitaba aprender». Doña Carmen no supo qué responder. Nunca había esperado que su historia afectara también a personas como esta mujer, perteneciente al mismo grupo social que la había discriminado. «Todos podemos aprender unos de otros», dijo finalmente, estrechando la mano que la mujer le ofrecía. «Lo importante es estar dispuestos a escuchar». La visita a la tienda departamental marcó un antes y un después, no solo para la cadena comercial, sino también para el pequeño pueblo de Doña Carmen. El reportaje especial que Luis Mendoza realizó sobre la visita se transmitió a nivel nacional, mostrando los cambios implementados y, más importante aún, dando voz a las 4 ancianas que compartieron sus experiencias de discriminación. De regreso en el pueblo, la vida tomó un ritmo diferente. La súbita atención mediática había atraído no solo a periodistas y activistas, sino también a funcionarios gubernamentales que, avergonzados por la visibilidad que había adquirido la precaria situación de la comunidad, comenzaron a cumplir promesas olvidadas durante décadas. Un mes después de la visita a la tienda, la carretera que conectaba al pueblo con la ciudad estaba siendo pavimentada. La escuela local recibió computadoras nuevas y material didáctico. La clínica temporal se convirtió en permanente, con un médico y una enfermera que visitaban el pueblo 3 veces por semana. Era como si, de repente, el pueblo hubiera aparecido en el mapa después de años de invisibilidad. Para doña Carmen, sin embargo, los cambios más significativos eran los que ocurrían a nivel personal. Miguel había sido aceptado en el programa de becas de la Fundación Futuro, lo que le permitiría estudiar ingeniería agrícola en la Universidad Estatal. Era un sueño que ambos habían considerado imposible apenas unos meses atrás. «¿Ves cómo las cosas pueden cambiar, abuelita?», decía Miguel mientras revisaban juntos los documentos de la beca en la mesa de la cocina. «Y todo gracias a ti». «No, mijo», respondía ella con humildad. «Todo gracias a tu esfuerzo. Yo solo fui al pueblo a comprar un reloj». Pero ambos sabían que había sido mucho más que eso. La dignidad con la que doña Carmen había enfrentado la humillación, la forma en que había convertido un momento de injusticia en una oportunidad para el cambio, había inspirado a muchos. Una tarde, mientras doña Carmen regaba las plantas de su pequeño huerto, recibió una visita inesperada. Un automóvil elegante se detuvo frente a su casa y de él descendió un hombre de mediana edad que ella tardó un momento en reconocer. «¿Señor Álvarez?», preguntó sorprendida. El exdirector de la tienda departamental, ahora vestido con ropa casual en lugar de su habitual traje impecable, se acercó con paso vacilante. «Doña Carmen», dijo, visiblemente incómodo, «espero no molestarla. He venido a hablar con usted, si me lo permite». Doña Carmen lo observó por un momento. El hombre frente a ella parecía diferente del arrogante ejecutivo que la había humillado públicamente. Había algo en su postura, en la forma en que evitaba su mirada, que hablaba de vergüenza y quizás arrepentimiento. «Pase», dijo finalmente, señalando hacia el porche. «Podemos hablar ahí». Una vez sentados, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Álvarez miraba sus manos como si buscara las palabras adecuadas. «He venido a disculparme», dijo finalmente, levantando la mirada. «Lo que hice, la forma en que la traté,
Fue imperdonable. Doña Carmen no respondió de inmediato. El viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos y a lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro. ¿Por qué ahora?, preguntó al fin. Han pasado casi 2 meses. Álvarez suspiró. He estado reflexionando mucho desde que perdí mi trabajo. Al principio estaba furioso, convencido de que era una injusticia, de que usted había exagerado todo por atención. Pero con el tiempo, empecé a verme a mí mismo a través de los ojos de los demás, y no me gustó lo que vi. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. Mi madre era, como usted sabe, una mujer de campo, trabajadora, digna. Murió hace muchos años, pero mientras veía su entrevista en televisión, todo lo que podía pensar era en cómo me habría avergonzado ella de ver en quién me había convertido. Doña Carmen escuchaba atentamente, su rostro impasible. No espero su perdón, doña Carmen. Solo quería que supiera que he entendido el impacto de mis acciones y que estoy intentando cambiar. Cuando Álvarez terminó de hablar, doña Carmen se levantó lentamente y entró a la casa. Regresó un momento después con una jarra de agua fresca y 2 vasos. ¿Sabe algo, señor Álvarez?, dijo mientras servía el agua. Todos cometemos errores, algunos más graves que otros, pero errores al fin y al cabo. Lo importante no es el error en sí, sino lo que hacemos después. Le ofreció un vaso, que él aceptó con manos ligeramente temblorosas. Gracias, murmuró, más por el gesto de amabilidad que por el agua. No me agradezca, respondió ella. Solo haga lo que dice. Cambie, no por mí, ni siquiera por el recuerdo de su madre, sino por usted mismo, y por todos aquellos con quienes se cruce en el futuro. Álvarez asintió, bebiendo el agua en silencio. Cuando se marchó, media hora después, parecía llevar un peso menos sobre sus hombros. Doña Carmen lo observó alejarse en su automóvil, reflexionando sobre cómo la vida a veces tomaba giros inesperados. Nunca habría imaginado que el hombre que la había humillado vendría a buscar su perdón. Esa noche, mientras cenaba con Miguel, le contó sobre la visita. ¿Y lo perdonaste, abuelita?, preguntó su nieto sorprendido. No se trata de perdonar o no perdonar, respondió ella pensativa. Se trata de entender que todos estamos aprendiendo, todos los días. Ese hombre está pasando por su propio camino de aprendizaje, ¿y quién soy yo para juzgar cuánto ha avanzado? Miguel reflexionó sobre las palabras de su abuela. A sus 20 años, aún veía el mundo en términos más absolutos, lo correcto y lo incorrecto, los buenos y los malos. Pero su abuela, con la sabiduría que solo dan los años, parecía ver más allá de esas divisiones simplistas. «Eres increíble, abuelita», dijo finalmente con admiración genuina. «No, mijo, solo soy una vieja que ha vivido lo suficiente para saber que el rencor es una carga demasiado pesada para llevarla por mucho tiempo». Los días siguientes trajeron más cambios y desafíos. La beca de Miguel requería que se mudara a la ciudad para el inicio del semestre universitario, algo que llenaba a doña Carmen de orgullo, pero también de preocupación. ¿Estarás bien aquí sola, abuelita?, preguntaba Miguel constantemente mientras preparaban su equipaje. Por supuesto, respondía ella con una sonrisa tranquilizadora. He vivido sola antes, ¿recuerdas? Además, ahora todo el pueblo está pendiente de mí, demasiado pendiente, diría yo. Era cierto. Desde que su historia se había hecho pública, los vecinos del pueblo habían redoblado su atención hacia doña Carmen. Josefina pasaba cada mañana a tomar mate con ella. Don Jacinto, el dueño de la tienda local, insistía en enviarle productos frescos sin costo. Hasta los niños de la escuela habían adoptado la costumbre de visitarla para escuchar sus historias. «Lo que me preocupa eres tú», continuó doña Carmen. «La ciudad es grande y complicada.
Estaré bien, aseguró Miguel. La fundación me ayudará a encontrar alojamiento cerca de la universidad y prometo venir a visitarte cada vez que pueda. La noche antes de la partida de Miguel, doña Carmen no podía dormir. Se levantó silenciosamente y fue hasta la habitación de su nieto. Lo observó dormir, recordando al niño pequeño que una vez había sido, tan vulnerable después de perder a su madre. Lo había criado lo mejor que había podido, con recursos limitados pero con amor ilimitado. Y ahora, ese niño se había convertido en un hombre joven listo para enfrentar el mundo. A la mañana siguiente, todo el pueblo se reunió para despedir a Miguel. El autobús que lo llevaría a la ciudad estaba programado para partir al mediodía, y parecía que nadie quería perderse la oportunidad de desearle buena suerte al primer joven del pueblo que iría a la universidad con una beca completa. «Vuelve pronto, muchacho», decían algunos. «Estudia mucho y haznos sentir orgullosos», añadían otros. Cuando llegó el momento de la despedida, doña Carmen abrazó a su nieto con fuerza. «Te amo, mijo», dijo, con lágrimas contenidas. «Ve y conquista ese mundo, pero no olvides de dónde vienes». «Nunca podría olvidarlo, abuelita», respondió Miguel, también luchando contra las lágrimas. «Todo lo que soy te lo debo a ti». Mientras el autobús se alejaba, doña Carmen se quedó mirando hasta que desapareció en la distancia. Una mano se posó suavemente en su hombro. Era Josefina. «Volverá antes de que te des cuenta», dijo su amiga. «Lo sé», respondió doña Carmen, «y cuando lo haga, encontrará un pueblo aún mejor que el que está dejando». Los primeros días sin Miguel fueron difíciles para doña Carmen. La casa, que nunca había sido grande, ahora parecía inmensa y silenciosa. Echaba de menos los pasos apresurados de su nieto por la mañana, sus preguntas constantes, incluso el desorden que a veces dejaba en la cocina. Pero se había prometido a sí misma no dejarse vencer por la melancolía. Miguel estaba cumpliendo su sueño, y eso era motivo de alegría, no de tristeza. Estableció una nueva rutina. Se levantaba temprano, como siempre, pero ahora dedicaba más tiempo al huerto, que había ampliado con la ayuda de algunos vecinos. Por las tardes, asistía a los talleres que se habían establecido en la nueva biblioteca comunitaria. Para su sorpresa, se descubrió disfrutando especialmente de las clases de tecnología, donde aprendió a usar una tablet que le habían donado. «Mira, Josefina», exclamó emocionada una tarde mostrando a su amiga la pantalla de la tablet. «Estoy viendo a Miguel. Se llama videollamada». La cara sonriente de su nieto apareció en la pantalla, saludando desde su pequeña habitación en la residencia estudiantil. «Abuelita, ¿quién te enseñó a usar eso?», preguntó Miguel, claramente sorprendido y orgulloso. «Don Felipe, el maestro de computación», respondió ella sosteniendo la tablet con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. «Ahora podemos hablar y vernos cuando queramos. ¿No es maravilloso?». Esa noche, después de la videollamada, doña Carmen se sentó en el porche a contemplar las estrellas como solía hacer con Miguel. Recordó cómo le había enseñado a su nieto, cuando era pequeño, a identificar las constelaciones. Era un conocimiento que ella había heredado de su propio padre y que ahora Miguel llevaba consigo a la ciudad, donde las luces artificiales oscurecían el cielo nocturno. La vida en el pueblo continuaba transformándose. El camino recién pavimentado había facilitado el acceso, y ahora llegaban visitantes con regularidad. Algunos eran turistas curiosos, atraídos por la historia de la abuela símbolo, como seguían llamando a doña Carmen en los medios. Otros eran funcionarios gubernamentales, interesados en mostrar cómo estaban rescatando a comunidades olvidadas. Y también había académicos, estudiantes y activistas que veían en el pueblo un caso de estudio sobre el poder de la dignidad y la resistencia.
Un martes por la mañana, mientras doña Carmen compraba verduras en el mercado local, se acercó a ella una mujer joven, de unos 30 años, con un distintivo universitario. «Disculpe, ¿es usted doña Carmen Ramírez?», preguntó con evidente nerviosismo. «Sí, soy yo», respondió Carmen, acostumbrada ya a ser reconocida. «Mi nombre es Elena Martínez, soy profesora de Sociología en la Universidad Nacional. Me preguntaba si podría hablar con usted sobre un proyecto que estamos desarrollando». Doña Carmen la invitó a acompañarla a su casa. En el camino, varias personas los saludaron, y Elena pudo notar el respeto genuino con que los vecinos trataban a la anciana. Una vez en la casa, sentadas en la mesa de la cocina con 2 tazas de café recién hecho, Elena explicó su proyecto. «Estamos documentando historias de resistencia y dignidad de adultos mayores en comunidades rurales», dijo, sacando una carpeta de su bolso. «Su experiencia ha inspirado todo el proyecto, doña Carmen. Nos gustaría que fuera nuestra asesora principal». «¿Asesora?», preguntó doña Carmen confundida. «No sé qué podría aportar yo a un proyecto universitario. No tengo estudios, apenas terminé la primaria». «Pero tiene algo mucho más valioso», respondió Elena con entusiasmo. «Experiencia de vida, sabiduría, y ha demostrado una capacidad extraordinaria para transformar una situación de injusticia en un catalizador de cambio social». Doña Carmen guardó silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Nunca se había visto a sí misma en esos términos. Para ella, solo había actuado como cualquier persona con dignidad lo habría hecho. «El proyecto incluye talleres en diversas comunidades», continuó Elena, «donde adultos mayores compartirían sus experiencias y aprenderían sobre sus derechos. También estamos desarrollando una guía práctica para enfrentar situaciones de discriminación y nos encantaría incluir su historia y consejos». «No sé si soy la persona adecuada para esto», respondió doña Carmen con humildad. «Solo soy una campesina que ha vivido lo mejor que ha podido». «Y precisamente por eso es perfecta», insistió Elena. «Su historia resuena porque es auténtica, porque representa a miles de adultos mayores que enfrentan situaciones similares cada día». Después de pensarlo durante unos días, doña Carmen aceptó participar en el proyecto. Su primera tarea fue revisar los materiales que el equipo universitario había preparado para los talleres. «Esto está muy complicado», comentó después de leer algunas páginas. «Hay muchas palabras difíciles que la gente de mi edad y mi educación no va a entender». Elena tomó nota, agradecida por la observación honesta. «¿Cómo lo explicaría usted, doña Carmen?» «Con historias», respondió sin dudar. «La gente entiende las historias, y con ejemplos prácticos de la vida real. No necesitamos palabras elegantes para hablar de respeto y dignidad». Así, el proyecto comenzó a transformarse bajo la influencia de doña Carmen. Los académicos aprendieron a simplificar su lenguaje sin sacrificar el contenido, y doña Carmen descubrió que su experiencia de vida tenía un valor que nunca había considerado. El primer taller se realizó en un pueblo vecino, similar al de doña Carmen. Una veintena de adultos mayores se reunieron en el salón comunal mirando con curiosidad a los universitarios y a doña Carmen, a quien muchos reconocían de la televisión. Al principio, el ambiente era tenso. Los ancianos escuchaban en silencio, sin participar. Pero cuando doña Carmen comenzó a contar su historia, algo cambió. Las cabezas comenzaron a asentir en reconocimiento y pronto empezaron a surgir otras historias similares. A mí me sacaron de un banco porque pensaron que estaba mendigando, cuando solo esperaba mi turno para cobrar mi pensión, compartió un hombre de unos 70 años. En el centro de salud me hicieron esperar horas porque atendieron primero a gente más joven, añadió una mujer.
Mi propia familia a veces me trata como si fuera un niño, como si no pudiera tomar mis propias decisiones, confesó otro. Doña Carmen escuchaba cada historia con respeto, reconociendo en ellas el mismo dolor que ella había sentido, pero también reconocía la dignidad intacta, la resistencia silenciosa de quienes, como ella, se negaban a ser invisibilizados. Lo que nos pasó es injusto, dijo al final del taller. Pero no estamos solos y no estamos indefensos. Juntos podemos enseñar a los demás a tratarnos con el respeto que merecemos. El taller fue un éxito y pronto comenzaron a llegar solicitudes de otras comunidades. Doña Carmen, que nunca había viajado mucho más allá de su pueblo, se encontró recorriendo pequeñas localidades, compartiendo su historia y, lo más importante, escuchando las de otros. En una de esas visitas, un anciano se acercó a ella después del taller, con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo, tomando sus manos. «Toda mi vida me he sentido menos por ser viejo, por ser pobre, por no tener educación. Hoy, por primera vez, me siento valorado». Doña Carmen regresó a casa esa noche profundamente conmovida. Sentada en su porche, bajo el mismo cielo estrellado que había contemplado toda su vida, reflexionó sobre los giros inesperados que había tomado su existencia. De ser una anciana prácticamente invisible para la sociedad, se había convertido en una voz para aquellos que, como ella, habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Tomó su tablet y escribió un mensaje a Miguel, contándole sobre su día. Su nieto respondió casi de inmediato: «Estoy tan orgulloso de ti, abuelita. Siempre has sido mi heroína y ahora lo eres para muchos más. Te quiero». Con una sonrisa, doña Carmen guardó la tablet y miró nuevamente al cielo. Pensó en su hija, la madre de Miguel, que había partido demasiado pronto. «Mira lo que ha logrado tu hijo», susurró a las estrellas. «Y mira en qué se ha convertido tu madre. ¿Quién lo hubiera imaginado?». El viento nocturno trajo consigo el aroma de la tierra húmeda y de las flores del jardín. Doña Carmen respiró profundamente, agradecida por cada momento de su larga vida, incluso por aquellos dolorosos que, de alguna manera misteriosa, la habían conducido hasta aquí. A medida que los meses pasaban, el proyecto de los talleres creció más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo que había comenzado como una iniciativa modesta en pueblos cercanos se extendió a comunidades de todo el estado y luego a otros estados. La historia de doña Carmen, junto con las experiencias compartidas en los talleres, se recopiló en un manual titulado Dignidad sin precio, que se distribuyó en centros comunitarios, asilos de ancianos y bibliotecas públicas. En la universidad, Elena Martínez había convertido el proyecto en un programa formal, con estudiantes que recibían créditos académicos por participar como facilitadores en los talleres. Miguel, aprovechando una de sus visitas de fin de semana al pueblo, asistió a uno de ellos. «No puedo creer lo que has logrado, abuelita», le dijo después, mientras caminaban de regreso a casa. «Esas personas te escuchaban como si cada palabra fuera oro puro». «No es a mí a quien escuchan, mijo», respondió ella. «Es a su propia experiencia reflejada en lo que cuento. Todos hemos sentido el desprecio alguna vez, y todos anhelamos ser tratados con respeto». Miguel observó a su abuela con nuevos ojos. La mujer que caminaba a su lado con su vestido sencillo y su chal gris siempre había sido extraordinaria para él, pero ahora el mundo también comenzaba a verlo. Una mañana de abril, casi 10 meses después del incidente en la tienda, doña Carmen recibió una carta oficial que la dejó perpleja. Era una invitación para hablar en la Conferencia Nacional sobre Derechos de los Adultos Mayores, que se celebraría en la capital del país el siguiente mes. «No puedo hacer eso», dijo a Elena mostrándole la carta con manos temblorosas. «Hablar frente a tanta gente importante en la capital,
Yo no pertenezco a ese mundo. Al contrario, respondió Elena con firmeza. Es precisamente ese mundo el que necesita escuchar voces como la suya. Políticos, académicos y activistas hablan constantemente sobre los problemas de los adultos mayores, pero ¿cuántos de ellos han experimentado realmente lo que es ser tratado como invisible? Pero yo no sé hablar en público, protestó doña Carmen. Apenas tengo educación formal. ¿Qué voy a decir frente a todas esas personas con títulos universitarios? Lo mismo que dicen los talleres, contestó Elena. Su verdad, y no estará sola. Yo la acompañaré, y estoy segura de que Miguel también querrá estar allí. Después de mucha deliberación y el apoyo unánime de sus amigos y vecinos, doña Carmen aceptó la invitación. El pueblo entero se movilizó para ayudarla con los preparativos. Josefina insistió en confeccionarle un vestido nuevo para la ocasión. Don Jacinto organizó una colecta para cubrir gastos adicionales que pudieran surgir durante el viaje, y los niños de la escuela le prepararon una tarjeta gigante de buena suerte, firmada por todos los estudiantes y maestros. El viaje a la capital fue la primera vez que doña Carmen subía a un avión. Desde la ventanilla contempló maravillada cómo su mundo se hacía pequeño. Las montañas que habían definido el horizonte de toda su vida ahora parecían simples pliegues en la tierra. Es como ver el mundo desde los ojos de Dios, comentó a Miguel, quien viajaba a su lado, sosteniendo su mano durante el despegue y el aterrizaje. La capital era abrumadora con su ruido, su tráfico incesante y sus edificios que parecían tocar el cielo. La conferencia se celebraba en un centro de convenciones imponente, con salones amplios y elegantes. Doña Carmen, vestida con el hermoso traje tradicional que Josefina había confeccionado para ella, se sentía fuera de lugar entre tantos trajes formales y vestidos elegantes. «Estás perfecta así», la tranquilizó Miguel, como si leyera sus pensamientos. «Representas a tu comunidad, a tu cultura. No hay nada más poderoso que ser auténtica». El día de su presentación, el salón principal estaba lleno. Funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales, académicos y activistas se habían reunido para escucharla. Cuando el moderador la presentó, un silencio respetuoso se apoderó del lugar. Doña Carmen subió lentamente al escenario, apoyándose ligeramente en un bastón que había comenzado a usar para distancias largas. Al llegar al podio miró al público y por un instante se sintió paralizada. Tantos ojos, tantas expectativas. Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz inicialmente temblorosa ganando firmeza con cada palabra. «No estoy acostumbrada a lugares como este», comenzó. «Mi casa es un pequeño pueblo entre montañas, donde la vida es simple pero digna. No tengo grandes títulos ni palabras elegantes, pero tengo algo que quizás sea más valioso, la experiencia de haber vivido 80 años en un mundo que a menudo olvida que los viejos también somos personas». A medida que relataba su experiencia en la tienda, el silencio en la sala se hacía más profundo. No había notas, no había discurso preparado, solo la verdad, contada con la sencillez y la dignidad que la caracterizaban. Cuando ese hombre me gritó, «No tienes dinero para pagar», delante de todos, sentí una vergüenza tan grande que pensé que el suelo se abriría bajo mis pies, continuó. Pero también sentí algo más, indignación, porque en ese momento no solo me estaba humillando a mí, sino a todos los que somos considerados menos por ser viejos, por ser pobres, por venir del campo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la audiencia. Lo que pasó después, ustedes ya lo saben. Mi historia llegó a muchos corazones, y eso ha traído cambios. Pero hoy no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí por todos los abuelos y abuelas que siguen siendo invisibles,
que siguen siendo tratados como si no importaran. Durante los siguientes 20 minutos, doña Carmen compartió las historias que había recogido en sus talleres. Historias de discriminación, sí, pero también de resistencia, de dignidad mantenida contra toda adversidad. Habló de los ancianos indígenas que no recibían atención médica adecuada por barreras lingüísticas, de las abuelas urbanas abandonadas en asilos por familias demasiado ocupadas, de los campesinos mayores cuyo conocimiento tradicional era desdeñado como obsoleto. Nos llaman la tercera edad como si fuéramos ciudadanos de tercera categoría, dijo provocando murmullos de asentimiento en la sala. Pero somos los que construimos este país con nuestras manos, los que criamos a las generaciones que ahora deciden nuestro destino. Merecemos respeto, no por caridad o buena voluntad, sino porque es nuestro derecho como seres humanos. Cuando terminó su intervención, el silencio fue total por unos segundos. Luego, como una ola que crece gradualmente, los aplausos comenzaron a llenar el salón. La audiencia se puso de pie, en una ovación que duró varios minutos. Algunas personas lloraban abiertamente, otras asentían con determinación, como si acabaran de tomar una decisión importante. Entre el público, doña Carmen distinguió un rostro familiar. Era el vendedor que la había atendido aquel día en la tienda, el que había mostrado desdén ante sus billetes gastados. Sus miradas se cruzaron brevemente, y el hombre inclinó la cabeza en un gesto que podría interpretarse como reconocimiento, quizás incluso como una disculpa silenciosa. Después de la conferencia, una larga fila de personas esperaba para hablar con doña Carmen. Funcionarios que querían invitarla a participar en la formulación de nuevas políticas públicas, periodistas que solicitaban entrevistas, adultos mayores que simplemente querían agradecerle por dar voz a sus experiencias. «Nunca terminaremos si atiende a todos», susurró Elena, preocupada por el cansancio de la anciana. «Cada uno merece ser escuchado», respondió doña Carmen, «igual que yo merecía ser escuchada aquel día en la tienda». Horas más tarde, ya en la habitación del hotel, Miguel ayudaba a su abuela a prepararse para descansar. El día había sido intenso, y aunque su espíritu seguía vibrante, su cuerpo acusaba el esfuerzo. «Hoy has hecho historia, abuelita», dijo Miguel, ayudándola a quitarse los zapatos. «No exageres, mijo», respondió ella con una sonrisa cansada. «Solo he dicho lo que muchos sienten pero no pueden expresar». «Exactamente», insistió él. «Y eso es hacer historia. Has puesto palabras a un sentimiento colectivo, has convertido una experiencia personal en un movimiento por la dignidad». Doña Carmen reflexionó sobre las palabras de su nieto mientras se acomodaba en la cama, más grande y lujosa que cualquiera en la que hubiera dormido antes. «¿Sabes?», dijo después de un momento, «cuando era niña, mi padre siempre decía que cada persona tiene un propósito en la vida, aunque a veces ese propósito no se revele hasta el final del camino. Nunca entendí realmente lo que quería decir. Hasta ahora». 5 años habían pasado desde aquel día en la tienda departamental. 5 años de cambios profundos, no solo en la vida de doña Carmen y Miguel, sino en la forma en que la sociedad comenzaba a tratar a sus adultos mayores. Era una fresca mañana de domingo, cuando doña Carmen, ahora de 85 años, se sentaba en su porche habitual, contemplando las mejoras en su pueblo. La carretera pavimentada, la clínica permanente, la escuela renovada, la biblioteca comunitaria. Todo había comenzado con un simple acto de dignidad frente a la humillación. «¿Lista para la ceremonia, abuelita?», preguntó Miguel, saliendo de la casa con una taza de café para ella. Miguel ya no era el joven inseguro de 20 años. A sus 25, se había convertido en un ingeniero agrónomo respetado,
especializado en técnicas de cultivo sostenible para comunidades rurales. Había cumplido su promesa de regresar al pueblo después de graduarse y ahora dividía su tiempo entre la enseñanza en la universidad regional y la implementación de proyectos agrícolas en su comunidad. «Todavía no entiendo por qué tanto alboroto», respondió doña Carmen, aceptando la taza con gratitud. «Ponerle mi nombre a la plaza central. Hay personas que han hecho mucho más por este pueblo». «Nadie ha hecho tanto como tú, abuelita», dijo Miguel con una sonrisa. «Además, no es solo la plaza. Hoy también inauguran oficialmente el Centro Comunitario para Adultos Mayores Dignidad Sin Precio». Doña Carmen sacudió la cabeza, aún incómoda con tanto reconocimiento. A pesar de los años de atención pública, seguía siendo la misma mujer sencilla y directa de siempre. Su cabello, ahora completamente blanco, seguía recogido en el mismo moño apretado, y aunque sus manos estaban más arrugadas y su paso más lento, sus ojos mantenían la misma claridad y determinación. «El único premio que realmente me importa», dijo, señalando hacia el centro del pueblo, «es ver a nuestros abuelos reunidos en la plaza cada tarde, jugando dominó y contando historias sin miedo a ser ignorados o menospreciados». Era cierto. Uno de los cambios más significativos en el pueblo había sido la visibilidad recobrada de sus ancianos. Ya no se quedaban encerrados en sus casas o relegados a las esquinas. Ahora ocupaban el espacio público con confianza, participaban activamente en las decisiones comunitarias y sus conocimientos tradicionales eran valorados nuevamente. «Por cierto», añadió Miguel, sentándose junto a ella, «recibí una llamada de Luis Mendoza. Vendrá a la ceremonia. Y no solo él, también vendrán Elena, el nuevo director de la cadena de tiendas, e incluso representantes del gobierno federal». «Ese Luis», sonrió doña Carmen. «De un simple artículo en el periódico construyó toda una carrera». El periodista, en efecto, había visto su vida transformada casi tanto como la de doña Carmen. Su libro, Historias de Dignidad, se había convertido en un bestseller y ahora dirigía una fundación dedicada a promover el respeto a los adultos mayores a través del periodismo social. También confirmó su asistencia la señora Vega, de la Fundación Futuro. Continuó Miguel. Quiere discutir la expansión del programa de becas para jóvenes de comunidades rurales. Doña Carmen asintió complacida. Ese era quizás el logro del que se sentía más orgullosa. Gracias a su historia y su posterior activismo, ya no era solo Miguel quien tenía la oportunidad de estudiar. Decenas de jóvenes del pueblo y comunidades cercanas habían recibido becas similares en los últimos años. «Y hay una sorpresa más», añadió Miguel con un tono misterioso, «pero tendrás que esperar hasta la ceremonia para descubrirla». La ceremonia estaba programada para mediodía. A pesar de ser un pueblo pequeño, ese día parecía que toda la región se había congregado allí. La plaza central, recién renovada, estaba decorada con flores y cintas. Un pequeño escenario se había instalado frente a la iglesia y varias filas de sillas acomodaban a los invitados especiales. Doña Carmen, vestida con un traje tradicional similar al que había usado en la Conferencia Nacional 5 años atrás, fue recibida con una ovación cuando Miguel la acompañó hasta su asiento en primera fila. Se sonrojó ligeramente ante tanta atención, pero saludó con un gesto digno que reflejaba la seguridad ganada a lo largo de los años. La ceremonia comenzó con discursos de agradecimiento y reconocimiento. El alcalde, los representantes del gobierno, Luis Mendoza, todos destacaron cómo la historia de una simple abuela campesina había desencadenado cambios significativos en políticas públicas, prácticas comerciales y conciencia social. Cuando llegó el momento de descubrir la placa que renombraba oficialmente la plaza como Plaza Doña Carmen Ramírez, la anciana fue invitada al escenario.
Con paso lento pero firme, subió los escalones, apoyada en su bastón y en el brazo de Miguel. «Nunca busqué reconocimiento», dijo cuando le ofrecieron el micrófono. «Solo quería comprar un regalo para mi nieto y ser tratada con respeto. Pero si mi nombre en esta plaza sirve para recordar que la dignidad no es un privilegio sino un derecho, entonces lo acepto con humildad y gratitud». Aplausos y algunas lágrimas siguieron a sus palabras. Pero la ceremonia no había terminado. Miguel tomó el micrófono. «Hace 5 años», comenzó, «mi abuela reunió todos sus ahorros para comprarme un reloj. Era un regalo para mi cumpleaños número 20 y ella quería que me viera profesional en mis entrevistas de trabajo. Ese reloj y los 200 pesos que faltaban para comprarlo desencadenaron una historia que ha tocado muchas vidas». Hizo una pausa, mirando directamente a su abuela. «Hoy quiero anunciar la creación de la beca 200 pesos, que cada año permitirá a 10 jóvenes de comunidades rurales asistir a la universidad. Porque a veces, lo que parece una pequeña cantidad puede marcar la diferencia entre la oportunidad y la exclusión». Los aplausos fueron ensordecedores. Doña Carmen, visiblemente emocionada, abrazó a su nieto con fuerza. Cuando la ceremonia oficial terminó, la plaza se transformó en el escenario de una gran celebración comunitaria. Mesas largas ofrecían comida tradicional preparada por las familias del pueblo. Música local sonaba desde un pequeño equipo de sonido, y por todas partes se escuchaban risas y conversaciones. En un momento de la tarde, Ricardo Fuentes, quien seguía siendo el director de la cadena de tiendas departamentales, se acercó a doña Carmen. En estos años, habían desarrollado una relación de mutuo respeto, colaborando en iniciativas para mejorar el trato a adultos mayores en establecimientos comerciales. «Traje algo para usted», dijo, entregándole un pequeño paquete. Doña Carmen lo abrió con curiosidad. Dentro había un reloj, idéntico al que había comprado para Miguel años atrás. «Es para usted», explicó Fuentes. Un símbolo de cómo el tiempo ha trabajado a su favor, transformando un momento de injusticia en un movimiento de cambio. «Gracias», respondió ella, admirando el reloj. «Aunque a mi edad ya no me preocupa tanto el tiempo, es más importante lo que hacemos con él». Al atardecer, cuando la celebración comenzaba a menguar, doña Carmen se retiró a su porche favorito. Desde allí podía observar la plaza que ahora llevaba su nombre, donde algunos ancianos aún conversaban animadamente y niños corrían jugando entre las nuevas bancas y jardineras. Luis Mendoza se unió a ella, sentándose en la silla mecedora que siempre mantenía para visitas. «¿Quién lo hubiera imaginado, verdad?», comentó Luis, contemplando la escena. «Todo esto a partir de un momento de dignidad». «La dignidad siempre estuvo ahí», respondió doña Carmen. «Lo que cambió fue que alguien la vio y la valoró». Guardaron silencio por un momento, disfrutando de la paz del atardecer. «¿Sabe qué es lo más valioso que he aprendido en estos años?», dijo finalmente doña Carmen, «que nunca es tarde para marcar la diferencia. Pensé que a mi edad ya solo me quedaba esperar el final, pero resulta que estaba iniciando el capítulo más importante de mi vida». Luis asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. «Y lo más hermoso», continuó ella, «es que no hice nada extraordinario. Solo me mantuve fiel a lo que mi padre me enseñó, que todos merecemos respeto, sin importar cuánto dinero tengamos en el bolsillo o cuántas arrugas marquen nuestra piel». La última luz del sol bañaba el pueblo con un resplandor dorado, iluminando la placa recién inaugurada en la plaza central. Desde donde estaban sentados podían leer claramente las palabras grabadas bajo el nombre de doña Carmen: «La dignidad no tiene precio».
Miguel se unió a ellos, trayendo consigo a Elena y a varios de los visitantes distinguidos. La pequeña casa de adobe, que una vez había parecido tan humilde y aislada, ahora era el corazón de una comunidad renovada, un símbolo de resistencia y dignidad. Mientras el sol se ponía tras las montañas, doña Carmen miró el reloj que Fuentes le había regalado, no para ver la hora, sino para recordar cómo un simple objeto había desencadenado tanto cambio. Se lo colocó en la muñeca, junto al antiguo reloj de su difunto esposo que había guardado durante décadas. Uno marcaba el tiempo pasado, el otro el tiempo presente, y entre ambos, la historia de una abuela campesina que había enseñado al mundo que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en dignidad.